las estrategias de campaña, la comunicación, las tendencias y las tácticas de la jornada electoral Veracruz 2016. Analizadas desde nuestro cónclave electoral. En Contacto trae para usted a los especialistas de la comunicación política en el cónclave electoral. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos de nueva cuenta en el cónclave electoral. Dicen que no hay quinto malo y estamos en la quinta entrega de esta serie de programas que le iremos presentando hasta la jornada comercial del 5 de junio. Nos escuchará y nos podrá ver hasta el día 6 de junio porque tendremos nuestro último cónclave, pues ya haciendo el análisis de lo que ocurrió precisamente en este periodo de campaña. Soy Luis Ramírez Vaqueiro y saludo con gusto a todo el auditorio que nos sigue a través de Digital 96.9, también en Contacto MX y por supuesto a través de Digicable en el canal 98 y 101. Y como todos los días, todos los lunes en que realizamos el cónclave electoral, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros analistas, por supuesto, esta tarde se nos acompañan aquí en el estudio. Daniel Vadillo, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas noches, auditorio. Buenas noches, Luis. Y bueno, también, por supuesto, a nuestro compañero Aurelio Contreras. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes al auditorio, a los compañeros panelistas. Y bueno, por supuesto, también saludo con muchísimo gusto al doctor Claudio Castro, investigador de la Universidad Veracruzana. Don Claudio, ¿cómo le va? Buenas tardes al auditorio. Daniel, gracias. Y bueno, por supuesto, pues como lo hemos venido realizando, vamos a presentar el recuento de lo que hicieron los candidatos al gobierno de Veracruz durante esta semana. Y bueno, lo más importante que señalaron, lo que han mencionado. Y bueno, empezamos con Héctor Yunes, quien dice y advierte, él es el candidato de la Coalición para Mejorar Veracruz, que el deporte y la cultura son temas a los que le va a poner suma atención durante su campaña, pero sobre todo de llegar a ser gobernador durante su mandato. El tema del deporte y el tema de la cultura normalmente son los temas menos atendidos en campaña y en gobierno. Es más, cuando hay que recortar un presupuesto, inmediatamente la tijera se la meten a cultura y se la meten a deporte. Como que no notan lo indispensable que realmente son ambas, que muchas veces coinciden en las funciones que cumplen, de alejar a la gente del vicio, del mal pensamiento, del involucramiento con los temas que tienen que ver con la delincuencia y con la violencia. Cónclave electoral. Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, señala que hay un tema que tiene aterrorizada a la población en Veracruz, es la inseguridad. Los obreros que me expresaron sus preocupaciones, sus intereses, su visión de Veracruz, y realmente es muy importante escuchar, es muy importante oír cómo la gente se expresa de lo que está viviendo, de lo que está pasando. Y bueno, acá la preocupación enorme es por la inseguridad, obviamente también por la falta de empleo, pero la inseguridad tiene aterrorizada a la gente de todo Veracruz y de la zona centro particularmente. Ayer en Córdoba, un crimen terrible de una señora de 32 años, y así todos los días. Ayer, por ejemplo, en Iztaccioquitlán, en pleno discurso, yo hablando de los temas, y de repente me interrumpe una señora con un grito muy fuerte y me dice, mire, lo único que queremos aquí es que nuestros niños vivan con libertad. Cónclave electoral. Movimiento de Regeneración Nacional y su candidato Cuitláhuac García Jiménez advierte que, bueno, pues 2 años son suficientes para enderezar el barco. Veracruz recibe más de 90,000 millones de pesos y por eso estoy convencido que en 2 años podemos regenerar Veracruz. Lo que hay que hacer es quitarles a estos corruptos de aquí a mi derecha, ¿sí?, lo que han pretendido. Ellos administran el dinero con un costo altísimo. Se llevan más de 50,000 millones de pesos, es decir, más de la mitad del dinero que se administra en gastos superfluos, gasto corriente, obviamente. Ojalá todo se destinara al pago de los trabajadores del Estado, pero no. Ellos se pagan viáticos al extranjero, terminan con mansiones en el extranjero, terminan con autos, en fin, ranchos, en fin, hasta sus hijos también se enriquecen del erario. Cónclave electoral. La única mujer que está participando de este proceso electoral de sucesión al gobierno de Veracruz es la candidata del PT, Alba Leonila Méndez Herrera. Ella advierte que, bueno, pues reconoce que los candidatos prometen muchas cosas en campaña que cuando llegan no cumplen. De lo que vemos que le pudieran estar mintiendo a Veracruz también, porque también eso es importante, no nada más cuántos candidatos en elecciones pasadas se han pasado dando propuestas, pero de eso a que las apliquen cuando gobiernan,
pues eso es una mentira y lo vemos en la realidad, cómo está Veracruz, y lo vemos con quienes han sido candidatos. Cónclave electoral. Armando Méndez de la Luz y Movimiento Ciudadano expresan que pues, se necesita confianza y seguridad para atraer a empresarios y acabar con el desempleo. A invertir por lo menos 20 centavos de cada peso en obra pública para que la economía se dinamice y se generen empleos. Hay que darles condiciones de seguridad y confianza a los emprendedores, a los empresarios, para que las empresas se establezcan en Veracruz, y hay que crear oportunidades de trabajo y estudio para los jóvenes, porque si no se nos van a seguir yendo. Y en el aspecto fundamental de la pobreza, 6 de cada 10 veracruzanos viven en pobreza, hay que hacer un cónclave electoral. El candidato independiente Juan Buenotorio señala que la educación será parte importante de su programa de gobierno. Para los niños hay que cumplir con la ley de educación, que tengan espacios dignos en sus escuelas, con materiales didácticos para que aprendan mejor y con maestros mejor capacitados y preparados para que su educación sea de calidad. Eso es lo más importante para los niños. La segunda parte dentro de la escuela es que en aquellos de tiempo completo, en donde hay gran marginación y pobreza, se les dote de su desayuno todos los días. Cónclave electoral. El candidato del Partido Encuentro Social, Alejandro Vázquez Cuevas, el famoso Pipo, pues expresó, ha señalado que le preocupa la riqueza de Miguel Ángel Yunes Linares y que no aclare el origen de su fortuna. Miguel Ángel vuelve a robarse otra idea mía de no vivir en casa de gobierno, pero más allá, en el caso de ayer del robo de la idea, la verdad es que ya estoy preocupado porque no va a ganar, y eso es afortunado, pero en el caso de llegar a ganar, el pueblo de Veracruz tiene que pensar que ahora Miguel va a querer que el pueblo veracruzano le pague la mansión del Estero en su mantenimiento, ¿no? Una casa suntuosa, un palacete de la corrupción, pues evidentemente no lo podrían pagar. Cónclave electoral. Bueno, pues hasta ahí, compañeros, tienen lo expresado, lo más relevante, lo más importante que han estado señalando los candidatos al gobierno de Veracruz. Daniel, pues concluimos el primer mes de campaña al gobierno de Veracruz, serán 2 meses y coincide también con el arranque este próximo martes de las campañas a diputados. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo ves el escenario? ¿Se ha logrado sacar algo de este periodo, de este primer mes, que beneficie y que de verdad pues ponga a la sociedad en alerta sobre uno u otro? Auditorio, buenas noches, Luis, gracias por la invitación. Lo decíamos en algunos programas anteriores, la gente ya sabe cómo está Veracruz. Yo voy a poner un ejemplo muy breve, es como un paciente que el doctor, lejos de generarle alguna cura, le está recordando cada rato que está mal, que está enfermo. En este caso yo noto en términos del discurso que los candidatos han sido muy reiterativos de los problemas que hay en materia de seguridad, en materia de corrupción, en materia de pobreza. Han sido 30 días en donde ha habido muchísimas propuestas, algunas de ellas francamente creo que no va a dar tiempo de hacerlas en 2 años, pero bueno, de acuerdo a las últimas encuestas, particularmente de 2 periódicos de circulación nacional, ya hay, se van perfilando 3, desde mi lógica 3 finalistas. Claro, faltan 30 días todavía de campaña, pero podemos anticipar que ya hay 3 personas con verdaderas posibilidades de ser gobernadores de Veracruz. En el caso de Miguel Ángel Yunes, Héctor Yunes y Cuitláhuac, así los colocan las últimas encuestas. Y yo lo que veo es que en efecto ya ha habido un impacto en la gente, tanto por la campaña como por las propuestas. Y esto implica, y pongo el ejemplo de la encuesta del periódico Reforma, en donde la diferencia entre el primero y segundo lugar, en la fecha en la que levantó la encuesta ese periódico, ya es mínima. El periódico El Universal hoy lunes publicó también una encuesta en donde la diferencia entre primero, segundo y tercer lugar también es menor a la que anteriormente el candidato del PAN-PRD había mencionado. Entonces esto implica, haciendo el análisis de los números, que en efecto la gente ya se empieza a mover en función de las propuestas, de los pasados, de los antecedentes, y sobre todo que se le debe hablar a la gente con muchísima claridad de que son únicamente 2 años, ¿no? Y bueno, por supuesto, ya que mencionabas el tema de las mediciones, de estos análisis hechos por estos medios de comunicación, pues aquí en Cónclave Electoral tenemos un experto en el tema demoscópico. Y bueno, por supuesto, doctor Claudio Rafael Castro, usted que le da puntual seguimiento a este tema desde la Universidad Veracruzana, ¿cómo deben los ciudadanos interpretar
estas encuestas que han sido presentadas por estos dos medios de carácter nacional. Así es, Luis. Hay que matizar algunos de estos resultados que publican sendos periódicos, ya que en las dos, en ambas encuestas que como bien dice mi colega el doctor Daniel, fueron levantadas en tiempos muy, muy semejantes. Sin embargo, una dice que hay 32% de indecisos y la otra que hay 38% de indecisos. O sea, todavía no se capta una parte importante del electorado. Una tiene 33% para el candidato Miguel Ángel Yunes, Héctor Yunes Landa 32% y Cuitláhuac García 24%. Y la otra tiene 21% para Miguel Ángel Yunes, Héctor Yunes 18% y Cuitláhuac García 16%. O sea, quiere decir que sí van, se está convirtiendo en esta elección de tres. Sin embargo, el ciudadano debe de ir valorando metodologías. O sea, hay errores aquí muy grandes que se pueden ir interpretando. Una tiene 3.1% de error y la otra 3.7%, o sea, casi 4% de error. Y hay que ir valorando este tipo de aspectos. En las dos se entrevista a 1,000 ciudadanos, sin embargo, en una se va a su vivienda y en otras se establecen puntos de muestreo. Sí. Todas estas cosas que tienen que ver con el diseño. De tal modo que, querido auditorio ciudadano, ponderemos este tipo de ejercicios. A la mitad puede decirse que hay, que me gusta mucho la conclusión del doctor Vadillo. Hay 3 en franca competencia y hay un rezago importante en los demás candidatos en su intención de voto. Y bueno, también Aurelio Contreras estará en puerta con la conclusión del primer mes de campaña al gobierno de Veracruz. Pues el ingreso, como una especie de refresh, vamos a decirlo así, vendrá a refrescar, y esperemos que así sea, pues esta campaña de candidatos a diputados que integrarán el Congreso de Veracruz. ¿Con qué nos podríamos, Aurelio, pues enfrentar? ¿Qué es lo que vamos a ver en este mes de cierre, en donde arrancan unos quizás a destiempo, quizás con tiempo, no sabemos, pero tú cómo lo ves? Pues de entrada, que por los candidatos que vemos que se están postulando, pues que no podemos esperar mucho del próximo Congreso. Realmente muchos personajes impresentables que están siendo llevados ya de la mano al Congreso por la vía plurinominal, sobre todo. Cuotas, amigos, novias, de todo vemos en esas listas, ¿no? Entonces, pues de entrada esos diputados que son de partido y que ya tienen casi un lugar asegurado, pues no nos aseguran que vaya a aumentar el nivel del debate legislativo en la próxima legislatura. Ahora, sobre los que van de mayoría, pues bueno, ahora sí vamos a ver contendiendo a los verdaderos candidatos del régimen, a los que sí van a impulsar desde el principio con la estructura gubernamental. Y pues bueno, vamos ahora sí a ver las campañas en serio, yo creo. Como con los candidatos a la gobernatura, habría que exigirles que hagan propuestas viables, porque resulta que los candidatos a diputados llegan a prometer que van a pavimentar calles, y pues bueno, no, así como también hemos oído propuestas inverosímiles, muchos candidatos a la gobernatura, no hay que perder de vista lo que nos vengan a proponer los candidatos a las diputaciones, porque luego resulta que ni siquiera saben a qué van. Bueno, por supuesto, se queda sobre la mesa, lo platicamos si quieren en un instante más, antes de irnos a la pausa, el tema de un caso en específico, ¿no? Que debe de llamarnos la atención y le debe de llamar la atención al ciudadano. Es específicamente don Gerardo Buganza en la lista plurinominal, el sitio 1, primer lugar de esa lista. Él va a ser diputado, lo tendremos que chutar todos los veracruzanos, pero lo que no se debe de ser, pues es sinvergüenza, ¿no? Porque primero fuiste panista, después trabajaste para el aparato de Estado, te fuiste hablando mal del Estado, después te volviste en independiente y de repente 2 días después de registrar a los candidatos independientes, sales con que aceptas una postulación por parte de un partido que ya conocemos cómo se las cuecen. Pero el tema ese es para que la gente y la ciudadanía pues lo analicen, lo piensen, y desgraciadamente pues ya inscrito está
pero pues nos lo vamos a tener que chutar 2 años, ¿no? Vamos a hacer un corte, regresamos. Esto es Cónclave Electoral. En un momento continuamos. El desarrollo de Veracruz se puede ver de muchas formas. Basta con observar el dinamismo de nuestra gente. Un estado que sabe tratar a nuestros visitantes. Y los hace volver. Un lugar donde cada vez hay más negocios. Y gente productiva. Donde las oportunidades existen. Y son para todos. Se trata de ver y analizar lo que somos. Veracruz ya cambió. En Fuerza Civil, ansiamos lo mismo que tú. Por eso estamos ahí cuando nos necesitas. No queremos ser los héroes. Lo que queremos es servirte siempre. Estamos aquí por ti. Fuerza Civil Veracruz. Veracruz ya cambió. Cualquier objeto que acumule agua limpia puede ser un criadero del mosquito que transmite Zika, dengue y chikungunya. Identifica posibles criaderos a tu alrededor y elimínalos. Convierte el lava, tapa, voltea y tira en un hábito semanal. Todos estamos en riesgo de enfermarnos, pero podemos protegernos unos a otros. Si ya sabemos cómo evitarlo, ¿por qué no lo hacemos? En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En Veracruz se garantiza la participación política de las mujeres. Los partidos políticos deben postular 50% de candidatas en las fórmulas a diputaciones federales y locales, así como en las 212 presidencias municipales y regidurías de la entidad. 63ª Legislatura de Veracruz. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia. Ya estamos de nueva cuenta en Cónclave Electoral y bueno, por supuesto tenemos un invitado especial. Este día le saludo con gusto en la línea telefónica al candidato al gobierno de Veracruz del partido Movimiento Ciudadano, don Armando Méndez de la Luz. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, mi querido Luis, como siempre, a la orden de mis amigos. Oiga, pues platicar con usted, están con nosotros nuestros panelistas. En primera instancia me gustaría hacer un ejercicio con usted. Le voy a formular a bote pronto una palabra para que usted me diga por asociación de ideas qué piensa sobre ello. ¿Le parece? Adelante, adelante. A ver, enriquecimiento. Bueno, corrupción. Aborto. Así de rápido, bueno, ahí sí no es fácil contestarla, porque hay que analizarla. Homosexualidad. Homosexualidad, mi respeto a las preferencias, porque eso lo da la naturaleza, no la sociedad. Pueblo. El que manda. Dios. Lo respeto en todas sus variantes. Javier Duarte. Perdió su oportunidad. Mire, le voy a pasar a nuestro compañero Daniel Vadillo, investigador del Colegio de Veracruz, quien le saluda en este instante. Gracias. Básicamente para preguntarle, señor candidato, usted ha venido mencionando reiteradamente en su campaña que en otros gobiernos, particularmente los que usted ha tenido oportunidad de servir, como el de don Fernando Gutiérrez Barrios y Dante Delgado, se destinaban más o menos en promedio 30 centavos de peso a la obra pública. 26 en inversión pública, sí. 26 en promedio. La pregunta que le haría es, tomando en consideración que esta gubernatura solamente va a durar 2 años, y de ser usted gobernador, si el voto le favoreciera, ¿cuáles serían las obras más urgentes que se podrían hacer en 2 años? Mire, de golpe hay que darle mantenimiento y dotar de inmediato los hospitales de medicinas instrumental. Reparar las carreteras, se puede, hay dinero para ello, porque son mortales, Daniel.
Acabo de recorrer casi todas, estuve en la Naulinco, Jalapa, Naulinco, Misantla, y es mortal. Incluso hay hasta cruces ahí que lo dan. Aspecto educativo igual, obviamente partiendo de la base de que tenga usted a los trabajadores con los sueldos bien pagados, que hay dinero para eso, no hay por qué dejarlo de lado, y iniciar de inmediato un programa de combate frontal a la pobreza, porque 6 de cada 10, usted lo sabe, 58% están en pobreza y muchos de estos padecen hambre. La pobreza hay que atacarla por razones no solo económicas, sino fundamentalmente humanitarias. Así de a bote pronto le diría eso. Hay muchísimos rubros, en todo hay que hacerlo. Obviamente seguridad pública, que es la demanda más sentida porque va de por medio la existencia de la gente. Habría que hacerlo de inmediato. Pero hablé primero de obras materiales, por supuesto. Bueno, candidato, le ponemos también en la línea para que platique con usted a nuestro investigador de la Universidad Veracruzana, al doctor Claudio Rafael Castro. Adelante, Claudio. Buenas tardes, maestro. Le saludo. Gracias, mi querido Claudio. Un abrazo, como siempre. Igualmente. He venido escuchando igualmente su propuesta de obra pública, de atender inseguridad, y lo cierto es que también tenemos una deuda que no está precisamente a 15 meses sin intereses. Claro. ¿Cuál sería su propuesta? ¿Qué le puede decir al vasto auditorio que lo está escuchando? ¿Cómo va a atender este problema en 2 años? En primer lugar, querido doctor y querido público Radio Escucha, hay con expertos hombres y mujeres que los hay en Veracruz. Yo mismo soy administrador financiero de carrera con posgrado, esa es mi especialidad. Pero en primer lugar, con expertos financieros y jurídicos y economistas, hay que determinar qué monto de la deuda es legal. Hay mucha deuda que sí son los oscurito entre supuestos contratistas, supuestos proveedores. Eso hay que hacerlo de inmediato para determinar el monto. Inmediatamente después hay que pasar a reestructurarla para abatir en un momento dado intereses, menos intereses, mayor plazo, y tener liquidez pues para hacer frente de inmediato a los gastos normales y al desarrollo de Veracruz. Pero es muy importante ver qué deuda legal se debe pagar y qué deuda no es legal y no se debe pagar. Y por supuesto, en paralelo, con expertos también, no solo financieros, sino jurídicos y fiscales, recuperar lo mal habido, lo que se han robado, y aplicarles con respeto a un proceso de derecho, a los culpables, aplicarles las penas que se merezcan. Pero sí, no está fácil, es un problema muy grave el de la deuda de Veracruz, pero de inmediato hay que actuar y en el momento ser un combate frontal a la corrupción, Claudio. Se puede, me ha tocado reestructurar deudas de municipios, pero finalmente el universo, aunque es mayor, también los elementos de poder son mayores, pero un combate frontal a la corrupción. El pueblo está muy lastimado por los lujos excesivos, los sueldos y lo que se roban los funcionarios públicos. Por supuesto, candidato, también está con nosotros nuestro compañero periodista, reportero, columnista, Aurelio Contreras. Aurelio, adelante. ¿Qué tal, don Armando? ¿Cómo le va? Los saludo, Aurelio Contreras. Un saludo, Aurelio, y con el gusto de siempre, Aurelio. Gracias. Mi pregunta va en este sentido. Usted es el único de los candidatos a la gobernatura que ha tenido alguna referencia al tema de la violencia y las agresiones contra periodistas en Veracruz, efectivamente. Se han vuelto al Estado lo más peligroso para ejercer el periodismo del país, ¿no? En ese sentido, quisiera preguntarle cuál sería su propuesta, su idea o su plan para que pueda regresar la normalidad al ejercicio de la profesión periodística en Veracruz, que en este sexenio pues se volvió espeluznante. Y por otra parte, quisiera también preguntarle, como una reiteración quizás, si de verdad tiene usted planeado declinar por algún candidato, porque creo que no sería lo que los veracruzanos esperarían de usted. La primera, soy muy sensible al tema de la comunicación, Aurelio, tú lo sabes, porque tengo un profundo respeto por los comunicadores, y los comunicadores son el enlace entre los políticos y la sociedad. Si no habría ese enlace, nada más simplemente no llegarían ni nuestras ideas ni los proyectos. Pero además, soy un convencido de que el soberano es el pueblo y que la sociedad debe participar en la toma de decisiones. Ya por ahí lo declaré, que yo no tengo miedo de abrir los documentos de la deuda, por ejemplo,
y que un grupo de veracruzanos, hombres y mujeres preparados, vayan a toda la documentación y nos digan la verdad. Lo hablé con Hilario Barcelata, me aceptó que formaría parte de esa comisión. En cuanto a los periodistas, para ser serios, hay que hacer una comisión donde intervengan personalidades internacionales, nacionales y locales, y no se quedan en comisiones burocráticas y sueldo para unos cuantos. Usted ha visto que no ha servido para nada la famosa comisión. Y lo digo porque yo invitaría, ya lo hice con Luis de la Barrera Solórzano, me aceptó, lo invitaría a Álvarez de Casa, al propio padre Solalinde, y vamos a ver cómo las desapariciones forzadas y la muerte también de periodistas sí se investigaría. Lo que pasa es que los gobernantes llegan y atienden a sectores y grupos de poder o a un partido y cierran toda la documentación. Pero finalmente hay que idear las cosas públicas y que intervenga la gente. Lo mismo haría en el Instituto de Pensiones. Expertos, serios hombres y mujeres que entren a la papelería y que nos digan cuándo se empezó a desviar la famosa reserva, dónde quedó, hacer una nueva ley para que los consejeros no se eternicen a nadie, quienes tienen más de 20 años, y esto no es bueno para nadie. En cuanto a lo otro, yo siempre he pensado que un proyecto de izquierda era lo conveniente para Veracruz y para México, izquierda moderna que busque justicia, equidad y desarrollo, pero que no desaliente el talento empresarial, porque es un talento al que hay que alentar y hay que darle facilidades para que vengan las inversiones, pero el Estado debe regular la economía, porque si no los tiburones se comen a los pescados chiquitos. Siempre he pensado en eso, pero no están las condiciones dadas, no hay interés, y yo sigo con mi proyecto hasta el final, ya lo dijimos, ya lo ratificamos. Movimiento Ciudadano y Armando Méndez de la Luz no le van a alzar la mano a nadie. Pues como siempre, don Armando Méndez de la Luz, candidato del partido Movimiento Ciudadano, yo le agradezco el que nos haya tomado el teléfono para poder platicar con nuestros panelistas, para que el auditorio lo escuche, sobre todo en estas propuestas que trae usted. Y bueno, por supuesto, han salido, ya por último, preguntarle, han hecho públicas 2 medios de circulación nacional, pues como Reforma y El Universal, una serie de encuestas en donde pues las preferencias electorales parecieran que no le favorecen en mucho a Movimiento Ciudadano y a usted como candidato. De cara a lo que falta o resta del periodo de campañas, ¿considera oportuno seguir en este ejercicio? Ya nos dijo que no le levantaría la mano a nadie, pero evidentemente ¿le alcanzará a Movimiento Ciudadano por lo menos para garantizar el registro? Mire, sí, no hay la menor duda. Al respecto, no hay la menor duda. En las encuestas, lo sabe Claudio, las encuestadoras han fallado siempre al pronosticar sobre los partidos emergentes. En la pasada contienda, en el 3, en el 9 y en la pasada, nos decían que no nos darían el registro, que el electorado no nos lo ratificaría, nos daban menos de 2 puntos, 1.5 puntos, y finalmente obtuvimos 6.60. Porque ahí la medición falla, por una u otra razón. 2, yo voy a seguir a fondo en el proyecto porque traigo gente que cree en el proyecto, pero hay algo muy importante, Luis y mis amigos panelistas. Hay que construir ciudadanía, y lo saben muy bien los expertos que tienes ahí contigo, y eso quiere decir ir comunidad por comunidad, ciudad por ciudad, para decirle a la gente que la soberanía reside en el pueblo y que la soberanía la debe ejercer el pueblo y quitarse a los malos gobernantes. Yo en esto he avanzado mucho, me siento muy insatisfecho de haber estado en Filomeno Mata, en Mecayapan, en Chumatlán, por supuesto en las grandes ciudades, ir diciéndole a la gente cuáles son tus derechos y tus obligaciones, y que los que están en gobierno son tus representantes que te deben obedecer. Y yo en ese aspecto me siento muy contento porque he avanzado. México y Veracruz no lo vamos a cambiar en unos meses, pero hay que construir. Si yo hubiera pensado de otra manera, Luther King, por ejemplo, si hubiera pensado así, no hubiera seguido. Él sabía que en esa lucha iba a morir, y sin Luther King Obama no existiría. Si Gandhi hubiera pensado así, la India no sería libre, y si Juárez no hubiera pensado así, seríamos una colonia francesa. Yo no me comparo con ellos, pero me inspiro en ellos para seguir adelante, porque yo quiero un mejor Veracruz para las próximas generaciones. Pues muchísimas gracias, don Armando Méndez de la Luz, candidato de Movimiento Ciudadano. Que tenga estupenda tarde-noche.
Gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos al público que nos escucha. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues a medida de conclusión, compañeros, no sé, pues escuchamos a un candidato serio, un candidato que ha presentado propuestas. Lamentablemente lo hemos mencionado, parece que no le alcanzará, pero de todas maneras el papel, un papel decoroso y honroso, lo ha estado desarrollando, quizás a diferencia de los otros. No sé qué opinión tengan. Definitivamente yo creo que es de los más rescatables candidatos que hay en la contienda, que se ha mantenido en un nivel respetuoso, que no está jugando a la guerra sucia contra ninguno de sus otros contendientes. Sí. Que bueno, que evidentemente es muy difícil que pueda ganar la contienda, pero pues que ojalá al menos alguna de sus propuestas sí pueda tener alguna influencia en el próximo periodo de gobierno, porque sí tiene pues varias cosas rescatables sin duda, ¿no? Bueno, pues nosotros no sé si tengan algo más que comentar en relación como medida de conclusión de este quinto programa de Cónclave Electoral. Daniel. Pues sí, insistir, lo habíamos comentado desde el primer programa, la gente tiene que salir a votar el 5 de junio. Y por supuesto, doctor Claudio Rafael Castro, díganos en forma de conclusión, ¿qué opinión le mereció la intervención de Armando Méndez de la Luz, a quien usted conoce bien porque fue catedrático muchos años de la universidad, ¿no? Sí, pues ahí están sus propuestas, como bien lo menciona Aurelio. Creo que los 5.400.000 electores tienen que reflexionar las mismas propuestas. Creo que es lo urgente para los veracruzanos. Estamos en un estado de urgencia y debemos valorar lo que nos están proponiendo. Pues muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos el próximo lunes y por supuesto lo invitamos a que usted no se separe de su aparato receptor. Nos puede encontrar también en Contacto MX a través de Digital 96.9 y el próximo lunes nos escuchamos en Cónclave Electoral. Muy buena noche. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Las estrategias de campaña, la comunicación, las tendencias y las tácticas de la jornada electoral Veracruz 2016. Analizadas desde nuestro Cónclave Electoral. En Contacto trajo para usted a los especialistas de la comunicación política en el Cónclave Electoral.